Ahí está. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias nuevamente por sumarse a un nuevo seminario, el del ciclo de seminarios del CITECDE, que estamos compartiendo con ustedes los lunes cada 15 días. En esta oportunidad, el doctor Mauricio Berger va a estar a cargo de la exposición, el cual nos va a presentar su trabajo titulado Governance de la Innovación Bio y Nanotecnológica, Jurisdicciones Epistémicas y Sistemas de Razonamiento Público. Mauricio Berger es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es también investigador adjunto de CONICET y recientemente se radicó en nuestro instituto, en el Instituto de Estudios CITECDE, así que también el seminario es una forma de darle la bienvenida por sumarse al instituto. Se desempeña como profesor adjunto en el Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, donde también dirige la revista Administración Pública y Sociedad, y los temas de su investigación, docencia, extensión y publicaciones, incluyen la governance de las tecnologías emergentes en América Latina, la bio y la nano, las luchas por la justicia ambiental, los afectados ambientales, la legislación ambiental, la creación de sistemas precautorios y los debates sobre ciencia y democracia. Te damos la bienvenida, Mauricio. Mauricio va a poner su trabajo alrededor de 20-30 minutos y luego de eso vamos a abrir una ronda de preguntas y consultas para que responda Mauricio. Bienvenido y todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gastón, y muchísimas gracias a mis nuevas y nuevos colegas en el CITECDE, porque, bueno, como bien decías, esta sesión de seminario es como mi llegada también online y a distancia, pero bueno, en unas semanas más ya estaré ahí presencialmente, ¿no? Para esta, no sé, nueva normalidad post-pandémica. Vamos a ver ahí cómo va a ser esa presencialidad. Pero bueno, les agradezco mucho, estoy muy contento. La presentación de hoy, además de poner en común un poco de mi trabajo, bueno, también es poner a través de ello en diálogo, ¿no?, con las investigaciones que se están realizando en el CITECDE. Así que, bueno, muy agradecido nuevamente por la hospitalidad. Y bueno, entiendo también que hay participantes que no son del CITECDE, pero que están interesados en la temática, así que también les agradezco el interés y, bueno, que podamos hacer una conversación al final de esta exposición, ¿no? Yo quisiera, a modo de entrada, como para contextualizar un poco cómo llegué a este tema, que es mi plan de trabajo actual en el CONICET. Quería hacer así como un recorrido, o cómo fue adensándose la línea de investigación a partir, sobre todo, de lo que he trabajado en mi doctorado, ¿no? Y también siempre todo este trabajo, desde que me doctoré hasta este momento en que me estoy trasladando al CITECDE, ha sido en un instituto que es un instituto de investigación y formación en administración pública. Y aclaro esto porque tiene que ver con cómo se ha ido formateando esa línea de investigación en diálogo con el marco, con las áreas de investigación en administración y política pública, ¿no? En ese sentido, el concepto de gobernanza, de governance, como lo uso yo con el anglicismo, digamos, por historia conceptual más que nada, tiene que ver mucho con ese contexto institucional ahí de la investigación. En el CITECDE también hay, y reconocido a nivel nacional, internacional también, la línea de investigación en política científica tecnológica, pero además hay algunas particularidades que tienen que ver con el campo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que me ha parecido también muy atractivo y desde el punto de vista de la investigación, y también hacia donde quiero formatear o dirigir, digamos, la próxima etapa de mis trabajos, ¿no? Pero haciendo así como muy sintética y panorámicamente, voy a mencionar estas movidas, digamos, estos recorridos por la investigación, como para que se entienda un poco el planteo, ¿no? Si es posible. En primer lugar, haría esa contextualización. En un segundo lugar, algunas observaciones más descriptivas. Y después, algunas cuestiones conceptuales, ¿no? Con eso redondearía mi presentación.
para que pasemos luego al momento de preguntas y más de interacción, ¿no? Pero les decía, en relación a esto de los recorridos, mi tesis de doctoral tuvo que ver con pensar experiencias de autoorganización ciudadana en situaciones de contaminación ambiental. Puntualmente, un grupo de mujeres, madres, autoorganizados en un barrio de la periferia, ¿no?, de la zona suburbana de la ciudad de Córdoba, allá por principios de los años 2000, y en un problema que después se tornó un problema público, un problema debatido y con mucha acción y movilización en todo el país, que es la afectación de la salud por la exposición al uso masivo de agrotóxicos, ¿no?, en la agricultura, y esta expansión de la frontera agropecuaria, ¿no?, el boom de la soja, etcétera, que llegó, en el caso del interior, y sobre todo del interior sojero, que es Córdoba, ¿no?, Entre Ríos, Santa Fe, buena parte de la provincia de Buenos Aires, la expansión llegaba hasta los bordes de los barrios, ¿no?, a los pueblos, los circundaba, etcétera. Pero en ese momento era estudiar prácticas de ejercicio y defensa de derechos, y como les decía, yo estaba en un instituto de administración pública, también investigar sobre marcos institucionales para el reconocimiento y garantía de derechos, ¿no? Eso fue como un punto de partida. Después ya en una instancia postdoctoral, esto lo digo así muy panorámicamente, pero después puedo profundizarlo si les interesa, o compartir algunos materiales publicados, a partir de estas experiencias locales, como por medio de la investigación y viendo la conformación de redes, que eran redes no solamente de afectados, ¿no?, de luchas que se ponían en comunicación unas con otras, sino también redes de tematización, o sea, hacer de una cuestión un tema público, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese pasaje, ¿no?, de cuestiones como que serían más locales o circunscritas a un problema puntual hacia problemas públicos, y en ese sentido la formación también de redes, ¿no?, y de redes de justicia ambiental. Este es un concepto que surge de las luchas y que no refiere a un concepto de justicia de la administración estatal de justicia, sino de un sentido de justicia, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, con la garantía, ¿no?, a la salud, a las distintas formas de vida, etcétera, etcétera. Pero ese es otro salto, digamos, ¿no?, de luchas locales a la conformación de redes de justicia ambiental. Estas redes no solamente tematizan las cuestiones de afectación a la salud, de distintos impactos ambientales y sanitarios, sino que también lo que hacen es visibilizar todo un entramado en los cuales el desarrollo de estos modelos productivos cuenta con políticas proactivas, ¿no?, con legislaciones o flexibilización de legislación para que pueda expandirse, ¿no?, puntualmente en lo que refiere al tema de la agricultura industrial y al modelo de los agronegocios, ¿no? Entonces ahí hay otro salto, que es de ver las redes de la autoorganización o estas redes de luchas por derechos hacia dirigir la mirada al foco, al entramado institucional de actores, de políticas, ya en contextos multiescalares, ¿no? Ahora voy a mostrarles unas diapositivas para graficarlo mejor, ¿no? Pero en ese sentido, dentro de lo que se llama la gobernanza ambiental, y bueno, que es una cantidad de temas, porque dentro de la gobernanza ambiental entra la gobernanza del agua, la gobernanza del cambio climático, puntualmente por los problemas públicos que venía estudiando, me enfoqué en la governance de la innovación agrobiotecnológica, ¿no?, para especificarlo, porque el campo de la biotecnología es mucho más grande, pero bueno, en este caso enfocando, ¿no?, en la innovación agrobiotecnológica y la innovación nanotecnológica también, que eso también ahí hay un otro recorrido, y que, bueno, aquí está presente Pablo Martín, como lo había presentado al principio, que es el coordinador de la red de nanotecnología, sociedad y medio ambiente en Brasil, y que, bueno, ahí ya lo voy a presentar ahora en un rato. El tema ha tenido que ver con ver la incorporación de nanotecnología en la producción agrícola intensiva, ¿no?, lo que es nanopesticidas, etcétera, etcétera.
Pero bueno, ya voy a llegar a ese punto. Lo que quería decir como cuestión descriptiva, así como una cuestión provisoria, como para hacer un piso sobre cómo estoy trabajando en la cuestión de la governance, es pensar puntualmente estas cuestiones, ¿no? Un entramado institucional y de políticas que es multiescalar, ya no, yo hablaba al principio, ¿no?, de como una escala local, después vemos la escala nacional, la escala regional, internacional y transnacional, ¿no?, donde hay distintos actores e instituciones que promueven las políticas que desarrollan estos modelos productivos y tecnológicos, ¿no? Y contextualizado o delimitado a este contexto de actores que promueven estas políticas, ¿no?, en materia de seguridad alimentaria, protección de la salud y de la biodiversidad. Sin ser especialista también en este tema del régimen alimentario global, pero estas serían como las coordenadas más amplias, ¿no? Cómo se va entramando y estructurando este modelo a nivel global, y bueno, precisamente en un contexto fuerte de globalización de estos procesos donde los alimentos se convierten en mercancías, ¿no? Hay un proceso de comodificación de la producción de alimentos con un rasgo distintivo que es el pasaje, digamos, de lo que teníamos como complejos agroindustriales, donde Argentina tiene ahí, bueno, Brasil también, una larga trayectoria, su historia prácticamente de desarrollo económico como proveedor de estas materias primas, pero este salto al modelo de los agronegocios, ¿no?, que eso ya nos inscribe bien en coordenadas de la globalización y una alta incorporación de tecnología intensiva, y bueno, el llamado paquete tecnológico del agronegocio, ¿no? Y a su vez, ¿no?, las tensiones en relación a esta cuestión que venían señalando, denunciando las redes de afectados en relación a las externalidades ambientales y sanitarias negativas, ¿no? Y dentro de ese contexto, porque como ustedes estarán viendo, son temas grandes, ¿no?, son temas complejos, un foco en una cuestión que es las redes epistémicas y normativas, es decir, la producción de un conocimiento, pero un conocimiento aplicado a la regulación, a la legislación sobre los efectos, ¿no?, sobre la protección de los derechos que pueden estar afectados directa o indirectamente, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con ver las disputas y las tensiones en la definición de políticas de análisis, evaluación y mitigación del riesgo en una primera instancia de la adopción, digamos, de, bueno, los cultivos transgénicos, el uso masivo de agrotóxicos, etcétera, y posteriormente, como lo voy a señalar en un rato, con las cuestiones que tienen que ver con, bueno, los productos que incorporan nanotecnología, ¿no? Esta ilustración, digamos, de algunos de estos sellos institucionales muestra un poco esta complejidad de actores en un escenario transnacional, ¿no? Como para marcar dos puntas o dos polos en tensión, ¿no? Tenemos el convenio de la diversidad biológica y dentro de esto, ¿no?, el protocolo de Cartagena, que son instancias de formulación de políticas o de regulación específicas para, no solamente para cultivos transgénicos, sino para organismos genéticamente modificados, que establecen una serie de especificaciones normativas, priorizando la protección de la salud y con una cuestión epistémica muy interesante, que ustedes la deben conocer, probablemente la han escuchado, que es la del principio precautorio, ¿no? Y el principio precautorio es un esquema interpretativo que sostiene que ante una situación de incerteza, como es la que genera la adopción de nuevas tecnologías, sobre todo lo que es el estudio desde los efectos adversos a distinta escala, a los grandes impactos, que no son solamente sanitarios ambientales, sino que también son sociales, son económicos, son políticos, porque de lo que estamos hablando con con las nanotecnologías y con otras tecnologías emergentes, es de un marco, ¿no?, de lo que se ha dado en llamar como la revolución industrial 4.0, digamos, ¿no? Y sobre esto hay un avance muy, muy fuerte en el sentido de una línea de lo que
unos autores que estudiamos, como Kenneth Gould, por ejemplo, que desde la sociología ambiental habla de una ciencia de la producción, ¿no? Por contraste con una ciencia de los impactos, ¿no? Y en esa línea es básicamente, como ustedes ven, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, o la OCDE, instituciones que promueven la comodificación de bienes agrícolas, y las cuestiones regulatorias las enmarcan dentro de la política de la regulación basada en la evidencia científica. Y ahí vemos otras cuestiones epistemológicas que a veces están en tensión con este esquema interpretativo del principio precautorio que señalaba que es el que inspira, ¿no? Más que nada el orden internacional de derechos humanos, Naciones Unidas, etc., ¿no? La FAO ahí podríamos decir una posición tensionada, pero más proclive hacia la posición que marca la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Hay un trabajo de Les Levidow, que es un compañero de algunos espacios de discusión, como el Foro Mundial de Ciencia y Democracia, por ejemplo. Él tiene un artículo muy interesante que es cómo conoce la OMC, ¿no? Cómo produce conocimiento, y esta política de la regulación basada en la evidencia científica, ¿no? Por oposición o por contraste, el principio precautorio no es como se lo acusa, como de retardatario del desarrollo y la innovación tecnológica, sino que apunta, bueno, a esto, a cómo trabajamos sobre las estructuras de incertidumbre que generan las tecnologías emergentes, ¿no? Y bueno, ahí sería para un seminario de más tiempo, para otros intercambios, pero bueno, señalar cómo se van solapando, cómo se van superponiendo distintas estructuras, porque, por ejemplo, los organismos internacionales de crédito han promovido, en el caso de nuestros países, los primeros desarrollos, ¿no? Bio y nanotecnológicos. Entonces ahí también, no es solamente junto con los préstamos, llega también todo el libreto de políticas públicas, ¿no? Y esto lo deben saber muy bien mis colegas porque lo han analizado, lo han escrito, ¿no? En el caso de las políticas nanotecnológicas, decía recién, ¿no? El trabajo de Manuel Lugones y de Mercedes Osica, que está en el libro que compilaron Diego y Francisco, creo, entre otros. Perdón que me olvido ahí los nombres de todos los compiladores, pero donde está claramente analizado esto, ¿no? Estos desarrollos con el financiamiento externo, ¿no? Bueno, ni hablar de los organismos y las directivas de la OMPI, ¿no? En lo que hace a propiedad intelectual, porque saben que los desarrollos de organismos genéticamente modificados están patentados. Hay muchos casos en Argentina, incluso juicios por ejemplo, qué sé yo, de Monsanto contra el gobierno argentino por el tema del pago de las regalías, etcétera, etcétera, ¿no? Con distintos conflictos entre estas estructuras, ¿no? Conflictos, tensiones, relaciones, son flujos que marcan mucho la escala local, ¿no? Incluso la OCDE, en el anterior gobierno, no en este, pero en el gobierno de Macri, ustedes recordarán que había un plan de alineación, ¿no? De integración de nuestro país a la OCDE, y a partir de eso hubieron normativas para todos los organismos públicos de acomodar sus marcos regulatorios en cuestiones de transparencia y de gobernanza, ¿no? Y en nuestro caso, en Argentina, la CONAVIA, por ejemplo, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, bueno, esto, publicó la nómina de sus integrantes, empezó a hacer llamadas públicas para la consulta de eventos transgénicos, ¿no? Más allá que eso tiene otros problemas. Pero lo que quería decir, y esto es solamente a modo gráfico, tenemos un escenario, ¿no? Transnacional de muchas instituciones que están haciendo flujos de políticas, ¿no? Y nuestro país, tomando ya la escala argentina en ese sentido, da cuenta de esto, ¿no? En nuestro país, quien articula las políticas, la institución que articula los eventos, las políticas de adopción de eventos biotecnológicos, es la comisión, como decía recién, ¿no? La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que en realidad coordina otras instancias que son muy importantes, como el SENASA, ¿no? El Servicio Nacional de
que trabaja sobre la inocuidad, ¿no?, de alimentos y también de las sustancias, bueno, esto es la aprobación y clasificación de agrotóxicos, y la Dirección Nacional de Mercados Agrícolas, que hace toda la viabilidad económica de los eventos antes de ser aprobados, ¿no? Esto después lo puedo detallar. Pero ya la CONAVIA es un ejemplo bien transnacionalizado, por así decirlo, porque además de ser centro de referencia, ¿no?, de la FAO en temas de bioseguridad, también lo ha sido para la Organización Mundial de Comercio, porque en lo que se refiere, por ejemplo, ya no solamente a lo que se denomina como biotecnología moderna, sino también a los nuevos eventos de edición génica, la CONAVIA ha propuesto modelos normativos y modelos regulatorios. Bueno, y acá también se ven redes, ¿no? El Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura es un think tank bien importante y que también es otra de estas instituciones dentro de este entramado que yo les decía, ¿no?, internacional, multiescalar, de distintos actores que promueven el desarrollo de este modelo productivo, ¿no?, básicamente. O sea, en estos actores aquí hay más que nada como la promoción el incentivo, digamos, y para el desarrollo del modelo agrobiotecnológico, ¿no? Esto como parte de estos flujos de políticas y puntualmente, como les decía, para lo que me interesaba, de políticas de regulación basada en la evidencia científica, ¿no? Entonces, lo que me ha interesado ahí es ver estas cuestiones de estos criterios, ¿no?, epistémicos en la evaluación de estos eventos que son en su mayoría presentados por empresas transnacionales. Hay eventos biotecnológicos también nacionales. Bueno, muy conocido ha sido el caso de soja, papa y ahora el trigo HB4, ¿no?, que han sido producidos desde el laboratorio en la UNL de la doctora Chan. Pero bueno, esto como para dar un panorama en lo que refiere a cuestiones del modelo agrobiotecnológico, ¿no? Lo que se ve es entramado de distintos actores y flujos de políticas, ¿no? Cuando vamos como para hacer un cambio ahí hacia el modelo nanotecnológico y volviendo sobre estas cuestiones de los recorridos de la línea de investigación, para ponerlo en comparación también con estas dos estructuras, yo les decía que una cuestión que me había interesado era, bueno, esta convergencia tecnológica, ¿no? Bionano en la agricultura. Ya convergencia tecnológica es todo un campo de trabajo, de investigación, de discusiones, ¿no? Y antes de entrar a eso, porque digamos que en este momento estaría un poco en esta cuestión, ¿no?, viendo cuestiones de bionano en agricultura, antes de entrar en eso, lo que fui haciendo fue como una mirada más panorámica a lo que es el desarrollo nanotecnológico en Argentina, no solamente desde desarrollos propios nacionales, sino también pensando que en nuestro país ya están circulando distintos productos con nanotecnología, perdón, sobre todo de ámbitos farmacéuticos, cosméticos, y bueno, de nuevo nos encontramos en esta situación de los flujos de políticas regulatorias y las redes epistémicas, ¿no?, y esta producción de conocimiento normativo, ¿no? Entonces, también vemos estas relaciones y tensiones entre lo que son políticas de incentivo y de promoción al desarrollo nanotecnológico y lo que son políticas de regulación y análisis de riesgo, ¿no? Esta cuestión es como global, estas tensiones son globales, ¿no? Entre una cuestión de promover el desarrollo para la competitividad o estas cuestiones de alertar o atender a cuestiones que tienen que ver con riesgos o posibles efectos adversos, ¿no? Entonces, de nuevo, la cuestión del principio precautorio y de nuevo la cuestión del debate y la participación pública en la pauta del desarrollo nanotecnológico, que a diferencia de lo que ha sucedido con la biotecnología, ¿no?, como son ya, vamos para
25 años más o menos desde que en el 96, ¿no? se aprobó el primer evento transgénico, la soja, una variedad de soja transgénica. A diferencia de ese campo que ha sido bastante tematizado públicamente, en el caso de Argentina, sobre todo por el uso masivo de agrotóxicos, no tan así lo que es transgénicos y la aprobación hasta ahora un poco más recientemente, ¿no? Pero a diferencia, en el área nanotecnológica es muchísimo menos todavía el debate y la participación pública, porque como hablábamos al principio, ¿no? La experiencia que hablábamos con Sandra del Nanoaventura en Brasil, o con la experiencia de la red brasilera de nanotecnología, sociedad y ambiente, son temas todavía muy poco trabajados y tematizados desde el punto de vista no solamente de quienes están interesados en el desarrollo, vamos a decir, ¿no? Un grupo interdisciplinario de nanotecnólogos, físicos, químicos, ingenieros, sino, bueno, otros sectores, ¿no? Trabajadores que están en procesos productivos que incorporan nanotecnología o consumidores, por ejemplo, ¿no? De productos que tienen nanotecnología. Bueno, y junto con esto, una cuestión metodológica, que si bien ya la venía trabajando, pero fue como a partir de la nanotecnología muy importante, es como abrir un diálogo inter y transdisciplinario como método básico, ¿no? Sobre todo para comprender cuestiones claves, ¿no? No solamente de lenguajes disciplinares, sino también de cuestiones ¿no? Normativas, regulatorias, etc. Pero bueno, son como dos campos diferentes. Lo que se observa en relación a las nanotecnologías, si veíamos en el contexto de las bio, ¿no? Como un entramado de actores multiescalar, difuso, pero a su vez como bien conectados en sus redes, en el campo de las nanotecnologías, bueno, es bien más disperso porque también son distintas los usos y las aplicaciones, ¿no? No es solamente en cuestiones agrícolas como lo que venía viendo en relación a las biotecnologías, ¿no? Y es bien interesante también ver, junto con el desarrollo, ¿no? tecnológico, cómo van también metamorfoseando las instituciones y estos flujos de políticas, ¿no? En el caso también así a modo de graficarlo, ¿no? En el caso de Argentina han habido algunas iniciativas legislativas muy enfocadas en lo que es promoción y desarrollo de las micro y nanotecnologías, pero también de otras tecnologías emergentes. Han habido proyectos para crear un instituto de nanotecnología, biología sintética, por ejemplo, proyectos de ley, por eso está la imagen acá, ¿no? Del Parlamento, que no prosperaron, no fueron debatidos. Es como que la línea de promoción finalmente han sido, bueno, ¿no? Decretos, resoluciones ministeriales, ¿no? Políticas más desde el Ejecutivo, pero no debatidas en el Parlamento, ¿no? Que esto tiene cuestiones que ver no solamente con ampliar el debate o que se conozcan distintas posiciones al respecto, ¿no? Sino también, bueno, la representación política, con todo lo que podemos criticar, también tiene ese juego, ¿no? Más democrático, como que se amplifica el debate sobre lo que es la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Hay instituciones que han elaborado normas, y de nuevo les recuerdo esto, lo que me interesa desde la cuestión de elaboración de normas es lo que se genera como conocimiento, ¿no? En esos ámbitos. Y por ejemplo la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, bueno, ahora la escuchamos a diario, no solamente por la prohibición y liberación de algunos productos, sino porque, bueno, en el contexto pandémico han tenido, ¿no? como un protagonismo en relación a la aprobación de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Pero también en cuestiones que tienen que ver con medicamentos, por ejemplo, nanomedicamentos, hay también un conocimiento que se genera en estos comités a partir de, bueno, de revisión de literatura, de distintas instancias de encuentro en actores que están trabajando en la temática, ¿no? En el mismo sentido, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ambas instituciones contaban con observatorios nano,
fueron iniciativas bien interesantes, ¿no? Porque a nivel del Parlamento, que es un argumento muy frecuente, no solamente en Argentina, sino en general, en Brasil también, por ejemplo, con otros proyectos que eran no solamente de incentivo y promoción, sino que también pretendían juridificar un poco más el principio precautorio, ¿no? Análisis mediante políticas de análisis del riesgo, por ejemplo. Aquí había como instancias de observatorios, como para ir construyendo, ¿no? Un estado del arte, informaciones, recopilaciones documentales, pero bueno, fueron desarticulados, ¿no? Durante el macrismo, esos observatorios. La Fundación Argentina de Nanotecnología, como lo decíamos hace un rato, un papel clave también desde el punto de vista de la promoción, las distintas iniciativas, los proyectos semilla. Acá la foto es del programa de comunicación pública de la FAN, que es el Nanotecnólogos por un Día, donde llevan a estudiantes de escuelas secundarias a los laboratorios, ¿no? Y bueno, esto por un lado, ¿no? Actividades de difusión o de comunicación pública, y en otro sentido, como en el Parlamento, que también hay una comunicación pública, también son públicos, ¿no? No es solamente el público destinatario, los consumidores, ¿no? O quienes van a ver y enterarse, la ciudadanía en general, sino que los públicos son diversos. Acá está el público, los legisladores, los jueces que tienen que hacer una sentencia judicial, ¿no? Tienen que estar en conocimiento, ¿no? De los alcances, de las implicancias, de cuál es el estado del arte en relación al estudio de riesgo, etc., ¿no? Y se impone, y esto es bien interesante, el modelo de las normas ISO como tendencia regulatoria, ¿no? Por eso yo les hablaba recién de una metamorfosis de las formas más tradicionales, entre comillas, por decirlo así rápidamente, del Estado, ¿no? Ya no acudimos a la forma de ley, sino que las ISO promueven un tipo de normas de adopción voluntaria, son normas de tipo técnico, creadas por grupos de expertos, y el IRAM, que es la sede local, digamos, que hacen la traducción de las normas ISO para certificar procesos de calidad, tiene un grupo de nanotecnología, y es un grupo, les debo decir, así de lo más interesante, que he participado en sus reuniones interdisciplinario. Bueno, hay profesionales de la CNEA, de estas agencias, de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, de la ANMAT, de sectores... Mauricio, perdón, 5 minutos. Perfecto. Gracias. Sectores de la industria que están produciendo normas y conocimientos, ¿no? Entonces, bien interesante ahí también. Y a su vez, bueno, también hay flujos. Yo acá me detuve en la escala nacional, pero hay flujos, por supuesto, de las grandes agencias regulatorias a nivel transnacional, ¿no? La EPA o la FDA en Estados Unidos, o la Agencia de Regulación de Químicos de la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, de nuevo, cada una de estas instituciones emite normativas, políticas, y bueno, obviamente desde redes epistémicas, ¿no? La Fundación Argentina de Nanotecnología acaba de publicar su mapa nano con investigadores, investigadoras, obviamente desde este sector, ¿no? Más de físicos, ingenieros, nanotecnólogos. No estamos muchos de las ciencias sociales, es un tema bastante nuevo, y en ese sentido, bueno, después les cuento un poco más de este proyecto que hemos hecho con unos colegas, como para ampliar, digamos, este debate, ¿no? A aspectos sociales, legales, éticos, ¿no? Y que estamos en una etapa donde hemos publicado nuestro primer libro, pero estamos ya por hacer el anuncio del segundo, de la llamada al segundo libro, ¿no? Entonces, para cerrarles ya esta presentación, algunos problemas, digamos, y yo decía que en la última parte me interesaba más detenerme a partir de estas observaciones y estas descripciones en algunas cuestiones más conceptuales, ¿no? Hay una polisemia en torno al concepto de governance, traducido como gobernanza. Yo les decía que uso el anglicismo para mantener la historia conceptual, que me parece que tiene algunas especificidades. Ya la traducción como gobernanza, a mi modo de ver, o por lo que he repasado, bastante
relacionada con las políticas de New Public Management, ¿no? Ya tiene una impronta, digamos, esa traducción. Pero es interesante este concepto porque tiene, bueno, distintos desarrollos y distintas, estos, bien polisémicos, ¿no? La convención en la que yo estoy trabajando sobre esto, ¿no? Porque también ustedes trabajan algunas, cuando fue hace un mes más o menos, un poco más, en el workshop de políticas científicas, ¿no? La gobernanza de las políticas del CONICET, o la gobernanza, está el uso, ¿no? Es un concepto bien interesante para dar cuenta de una modalidad de gestión de las políticas públicas, ¿no? Dentro de todo, la polisemia podríamos repasar un punto de partida que, fíjense, no es reciente, porque ya tiene más de 20 años, ¿no? Pero la teorización que hace Mainz, tomando el concepto de governance desde una teoría de la administración, para referir a modos de coordinación de la acción social, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de, bueno, estructuras jerárquicas, más estatales, estructuras, entre comillas, ¿no? Como más eficientes, que serían las del mercado, de los modelos empresariales, ¿no? Y cómo participan ahí los distintos actores y organizaciones, ¿no? Y esto más, como dice Mainz, desde un punto de vista de una teoría social, ¿no? Y como aspecto normativo, la governance como este modelo de gestión, esta modalidad de gestión opuesto a un gobierno jerárquico, ¿no? Se habla de la buena gobernanza o de las buenas prácticas, ¿no? Y como una forma o la única forma posible, al menos como se lo presenta en los debates, para la regulación y resolución de problemas transnacionales, ¿no? La propuesta, y esto después para discutirlo con un poco más de detalles, y lo que yo estoy trabajando como cuestión más teórica, es ver dos cuestiones en torno a la governance. Por un lado, entenderla como una función sistémica, una función que hace a la compatibilización y estabilización de esto que yo les presentaba previamente como distintas instituciones, ¿no? ¿Cómo funciona este sistema multiescalar y multiactoral cuando hay, bueno, distintas posiciones, perspectivas, tensiones, algunas de ellas irresolubles, algunas de ellas no, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Dice Jair, que es un autor que estoy siguiendo, bueno, Günter Teuner también es otro muy importante, que vienen desde la sociología del derecho, básicamente, trabajando esta idea de una sociología también de estructuras intermediarias, ¿no? La governance serían serían las estructuras interjerárquicas, por esta cuestión de escalas también, ¿no? Intercontextuales, como veíamos, son distintos sectores de políticas, pero también, bueno, distintas partes del globo con su normativa. No es lo mismo todo el bloque de Unión Europea y todo el bloque, por decirlo así, de Estados Unidos, en lo que refiere, por ejemplo, a principios precautorios, ¿no? Pero de fondo lo que pasa es que se desdibujan las formas tradicionales del Estado, ¿no? Una configuración organizacional, control, sanción, la forma de ley, ¿no? Esto que les decía, la tendencia es cada vez más hacia normas técnicas de adopción voluntaria, ¿no? Y eso me lleva a las cuestiones de los dispositivos de la governance, ¿no? Cómo funciona, o sea, cómo se ejecuta esta función sistémica a través de dispositivos, ¿no? Las estrategias de coordinación abierta, el gobierno por objetivos, la comitología, que básicamente en esta cuestión es donde estoy trabajando más, este diseño de comités de expertos, decidiendo sobre cuestiones complejas, bio y nanotecnológicas, ¿no? Bueno, la responsabilidad social empresarial, las buenas prácticas, ya lo dije, ¿no? Redes de coordinación, la misma política de regulación basada en la evidencia, que tiene que ver con la comitología, la soft law, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado esto, cerrando, ¿no? Una sociología de estructuras intermediarias como para pensar y abordar estos entramados complejos de la governance, de la innovación bio y nanotecnológica, y por otra, y bueno, yo presentaba al principio los recorridos de la investigación. Esto no significa haber dejado los puntos de partida, sino cómo se van adensando, ¿no? Entonces, la propuesta también es trabajar de una sociología para problemas públicos emergentes que tienen que ver con estas tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, acá entra también toda esta red conceptual que de alguna forma sintetiza algunas de las cuestiones que estuve exponiendo, ¿no? La comitología, la ciencia regulatoria, la evidencia,
las jurisdicciones epistémicas en el análisis del riesgo, ¿no? Las cuestiones del principio precautorio y cómo se puede transformar en un sistema precautorio, es decir, cómo se juridifican distintas prácticas de producción de conocimiento y de normas. Y, por supuesto, ¿no? La legislación, la administración de justicia, la justicia ambiental, los afectados ambientales, los desarrollos en ciencia ciudadana, ¿no? Son problemas que también he leído algunos de los trabajos de investigadores, por ejemplo, bueno, un artículo más o menos reciente de Diego, de Luciano y Ferposi, ¿no? Otro autor, donde también dan cuenta, ¿no? De estas cuestiones de incorporación de afectados, directos o indirectos, ¿no? Mecanismos de participación y ciencia ciudadana como para dar cuenta de la complejidad de los temas en los que estamos trabajando, ¿no? Y en ese sentido, un mayor pluralismo epistémico pensando en una plataforma de razonamiento público, ¿no? Entonces fíjense el pasaje, ¿no? De comités de expertos, que no hay un problema, no es problemático el conocimiento experto, sino lo que vemos es el ejercicio de ese conocimiento experto, ¿no? ¿Qué temas se incluyen o no se incluyen? ¿Qué actores se incluyen o no se incluyen, ¿no? Entonces, el horizonte sería de un razonamiento público sobre los usos, los destinos y la regulación y gobernanza de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Bueno, gracias y disculpen la extensión. Bueno, Mauricio, muchas gracias, muy interesante, no hay problema. Ahora vamos a abrir la ronda de preguntas, comentarios que quieran realizarle a Mauricio, así que pueden levantar la mano, pueden abrir los micrófonos, pueden dejar las preguntas escritas, así se las leemos a Mauricio. Así que bueno, el que quiera puede abrir el micrófono y preguntar. Yo tengo por ahí una pregunta, Mauricio, tengo varias, pero una, o para arrancar. No, pensando, ¿no? En esto último que traías, justamente, ¿no? Con estas posibilidades de, digamos, de distintos dispositivos, ¿no? Como me llamás, de implementar estos dispositivos acá, en nuestro país, digamos, ¿qué posibilidades ves vos de que algunos de estos dispositivos realmente se encaminen en nuestra sociedad respecto al tema de nanotecnología en particular? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si hacemos una ronda. A ver si alguien más tiene una pregunta, si no, respondemos y hacemos una ronda y después abrimos otra ronda. Si no hay... Yo tenía. Sí, a ver. Hola, ¿puedo hacer? Sí, cuando quieras, Diego. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Mauricio, por la exposición. No, yo ahí, bueno, un poco en la línea de Sandra, ¿no? Es decir, cuando uno ve estas problemáticas ambientales en relación a la ciencia, ¿no? En todos los campos, digo, no solamente en nano, digamos, sino en nuclear, en biotecnología, etcétera, etcétera. Bueno, uno lo que observa es que en los contextos de Latinoamérica y Argentina, por ahí salvo con la excepción de Brasil, que hay más problematización, ¿no? de estas cuestiones, son más bien débiles, ¿no? Es decir, si uno lo compara, por ejemplo, con Europa, ¿no? Entonces, bueno, a veces tengo esta duda, ¿no? ¿Cómo tratar estos temas acá cuando el actor principal no tiene la fuerza que tiene, por ejemplo, en Europa, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la conceptualización de Helsinga y Jamison de los 90, donde dicen que hay 4 culturas que intervienen en la relación de la ciencia, la tecnología y la sociedad, ¿no? Donde está la cultura burocrática, la capitalista, la científica, y él menciona la cívica, y la cívica es como que la que menos juega en las distintas trayectorias tecnológicas de nuestros países, ¿no? Nada, entonces me parece que es como, y bueno, eso, lo veo como que algo que está siempre en germen, ¿no? Y como que no termina Entonces los científicos son un poco militantes de esto, porque, bueno, un poco lo analizan, pero un poco quieren, digamos, que se debatan más todas estas cosas, ¿no? Todos estos proyectos y tecnologías
controversiales que pueden dañar el medio ambiente, como las que, bueno, como las que son de nano, las que son de bio. También ahí, bueno, y esto va en relación con otra, no sé si son preguntas, son comentarios, ¿no? Pero ¿qué diferencia habría, por ejemplo, cuando vos mencionaste en agricultura, no me queda muy claro, ¿qué sería lo específico de la nanotecnología en estos debates de la cultura cívica, por decirlo así, en relación a la biotecnología, por ejemplo? No sé qué diferencias habría, por ejemplo, entre nano, ¿por qué habría que estudiar más nano que bio? No sé, digo, cuando tenemos, ya qué porcentaje del territorio con soja transgénica, digo, que ya ahí ya tenemos un problema ya de biotecnología grande, digo, ¿por qué ahora tenemos que ocuparnos de lo nano? Digo, es más importante lo nano que ya lo que tenemos, por ejemplo, de transgénico, por mencionar un solo tema. No sé, pero son comentarios, no. Perfecto. Ahí Manu levantó la mano, tenías una pregunta. Sí. Hola, ¿me escuchan? Perdón que no abra la cámara, pero estoy Sí. con internet ahí. Te escuchamos bien. Al mínimo. Bueno, muy buena tu presentación, Mauricio. Bienvenido a CITECDE. Mi pregunta va un poco en línea a lo de Diego y Sandra, pero y con un comentario era, si vos dentro de este análisis que estás haciendo vas a incorporar al sector empresario, sobre todo a las grandes empresas globales que dominan y de hecho son las que empujan buena parte de la frontera de estas tecnologías, ¿no? Tanto en el campo de la bio como en el campo de nano. Si uno sobre todo ve la historia de la regulación en Estados Unidos, fue escrita en conjunto con las grandes empresas biotecnológicas. Uno ve la iniciativa del 2000 de Estados Unidos, también de nanotecnología. Cuando uno ve los firmantes que hacen las recomendaciones de política del gobierno norteamericano, más de la mitad son los jefes de I+D de las grandes empresas norteamericanas que operan de forma global, ¿no? Entonces, si vas a tomar en consideración la participación de estos actores que además al ser globales tienen la capacidad de influir sobre los marcos normativos a nivel regional o nacional, ¿no? Ese era un poco el comentario. El otro de lo nano, lo interesante es que efectivamente un poco la duda de Diego es hasta qué punto entra en discusión, y en Argentina hubo una discusión muy importante que no llegó a tomar mucho estado público, que fue el proyecto sobre el cual se basó la iniciativa argentina de nanotecnología, que se descubrió rápidamente que en realidad estaba financiado por una empresa proveedora del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y justamente una de las cosas que estaban financiando era el desarrollo de materiales que absorban ondas de radar, y se descubrió que era para fabricar aviones que pudieran volar sin ser detectados. Y eso llevó a toda una reformulación del proyecto y la obligatoriedad de pasar los proyectos de nano por comité de ética. Yo no sé, digamos, ahí mi duda es qué tanto hay en la Argentina en nanobio, ¿sí? Yo lo que conozco tiene que ver más en el área de materiales. Y hay toda una discusión, ¿no? Porque uno está haciendo investigación básica, pero resulta que son materiales que tienen aplicaciones duales, ¿no? Si yo hago un material que absorbe onda de radar y resulta que eso puede ser usado con fines militares, ¿no? Bueno, si también estás metiendo un poco cómo penetran en la discusión de nanobio ciertos debates de ética o cierto debate de regulación en otros campos de aplicación de estas tecnologías. Sí, Sobre sí, todo porque sí. muchas son tratadas como tecnología de propósito general, no en sus aplicaciones específicas, sino en su carácter general. Eso. Sí, sí. Bien, Mauricio, si querés Hago poder... una ronda ahí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. En relación a lo que preguntaba Sandra, y ahí voy a hacer tiene que ver un poco con las respuestas a las otras intervenciones. Estos dispositivos de gobernanza ya están actuando. Yo decía recién el ejemplo de este comité de normas IRAM, ¿no? El grupo de nanotecnología que coordina Viviana Fiorani me parece re interesante porque, a ver, a escala también, ¿no? Muy a escala nano también es problemática. Por eso me interesó también ver estos dos campos, ahora mucho más enfocado en las nano, porque, bueno, son distintas las cuestiones en relación a cómo se pronuncian las tendencias regulatorias y esta proliferación de distintos dispositivos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué decía esto que me parecía que ya está instalado? Está bien, es una experiencia muy pequeña, pero la producción de normas en toda la administración pública está permeado muy fuerte ya el tema de la certificación de calidad de procesos, ¿no? El modelo de las ISO y de las normas técnicas.
esta experiencia de este comité de nano que hace una traducción de las normas y que hay una discusión interdisciplinaria, o sea, viene la norma, se la traduce, se la discute con especialistas. Por esto decía yo, dentro de la conformación de este comité hay varios especialistas. Y es una discusión que no está teniendo lugar, por ejemplo, en el Congreso, en las comisiones de ciencia y tecnología. Fíjense lo que pasó recientemente con la Ley de Economía del Conocimiento, por ejemplo, ¿no? Fue una ley que se aprobó en el gobierno de Macri, se reformó en el gobierno, ¿no?, ahora de Alberto Fernández, para incluir otros actores beneficiados que no estaban claramente incorporados en la primera parte, ¿no?, sobre todo un entramado de pymes. Ahora, ¿qué observación se le hizo, por ejemplo, a la discusión de esta ley? No estaban siquiera definidas las tecnologías que iban a promover. Por ejemplo, no había una definición de nanotecnología, que ya es problemática, ¿no? Ya es bien problemática, tiene discusión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y dónde se están discutiendo estas cuestiones? En una instancia público-privada, podríamos decirle, que es el IRAM. Y se está discutiendo de una forma bastante interesante. Yo no tengo una posición acá como decir, esa es la vía que tiene que ser o esta no, ¿no? Como tampoco tengo una posición antitecnológica. Simplemente digo, ¿cómo hacemos reflexivas estas cuestiones? Y donde se está produciendo el conocimiento es en otros lugares, no se está produciendo hoy por hoy en el Congreso, ¿no? Hay iniciativas del afán de comunicación pública, pero de nuevo, me parece que está ahí como sectorizado el público destinatario. Y acá estamos hablando de legisladores que tienen que hacer leyes, ¿no? O eventualmente, si hay algún caso que tenga que judicializarse, por lo que fuera, no necesariamente por un tema de una afectación de la salud, también acá hay intereses de, qué sé yo, de patentes, por ejemplo. O sea que no necesariamente estamos hablando de estos impactos, ¿no? Y hay otras instancias que están proliferando, ¿no? Entonces se ve muy fuerte estas tendencias a que la elaboración de conocimiento y normas está pasando por otras instancias. Incluso, como les decía, agencias del Estado, esto cuento una anécdota pues me parece re interesante, en una de las reuniones del IRAM, funcionarios de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, estamos discutiendo justo la traducción de una norma que tiene que ver con riesgo ocupacional, ¿no? Exposición, límites de la exposición en procesos productivos que incorporan nanotecnología. Y uno de los funcionarios de la SRT pregunta, ¿qué exigibilidad jurídica tendría que como Estado, ante nuestra incapacidad o nuestra demora en generar una normativa propia estatal, que como Estado exijamos una norma de adopción voluntaria, que es de las ISO, y apliquemos una sanción, porque las normas ISO, la sanción puede ser en todo caso comercial. No tenés certificación, no vas a entrar a círculos de inversión, o no vas a poder exportar, etcétera, etcétera, pero no vas a tener una sanción de tipo penal por, qué sé yo, incumplimiento, violar algún estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante. Ese tipo de cuestiones es la que me interesa para pensar estas metamorfosis. Una estructura del Estado pidiendo una norma de adopción voluntaria, ¿no? Público-privada, podríamos decirle, como son de las instancias de las ISO, y aplicándole un régimen de sanciones. O sea, una forma híbrida. Estas transformaciones son las que están... por eso me interesa un poco ver también este desarrollo nanotecnológico, ¿no? Porque ahí se pueden ver estas transformaciones. Distinto es del desarrollo biotecnológico que, bueno, ha tenido obviamente otra escala, no, en ese sentido tiene que ver, bueno, ya con la matriz productiva, el desarrollo de los agronegocios en Argentina, ¿no? Y en ese aspecto, sí, dentro del ámbito de las nano, contestando también un poco lo que decía Manuel, me parece que es importante también incorporar al sector industrial, que es algo que yo no había hecho previamente, ¿no? Siempre el foco estuvo en las relaciones entre ciudadanía y Estado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, 3M tiene un manual también con conocimiento sobre nanotecnología en procesos productivos que se está tomando como modelo en algunas instancias que hay en Argentina, en algunas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver ahí también
esa vinculación o esa participación, ¿no? En el grupo este del Irán no estaban participando ahora activamente sí había algunas cámaras empresariales, ¿no? Y sí, para este ámbito nano, espero poder hacer las entrevistas. Incluso estamos por hacer el llamado al segundo libro, y nos parecería muy interesante también que puedan participar, digamos, estos sectores, ¿no? Pues la idea es hacer como una plataforma de discusión en un tema que no está tan tematizado ni que tiene tantos años de desarrollo como el campo de las bio, ¿no? En relación a lo que señalaba Diego, de estas diferencias entre otras latitudes, ¿no? Que tienen como otras configuraciones del Estado, podría decir, está bien, tenemos una condición periférica, unas instituciones debilitadas, pero es relativo en el sentido de cómo se está flexibilizando, por ejemplo, en el propio bloque comunitario europeo, lo que es la regulación de transgénicos y de uso de agrotóxicos, ¿no? La discusión sobre el glifosato en Francia, por ejemplo, o fíjense qué repercusión tuvo también en las negociaciones por los acuerdos de libre comercio entre Mercosur y la Comunidad Europea. Una de las cosas que hizo caer el acuerdo fue precisamente la cláusula de exportación de bienes agrícolas con determinadas cantidades de agrotóxicos, ¿no? Por otro lado, a la inversa, algo que no se tematizó mucho es que dentro de ese acuerdo una importación de pesticidas que ya incorporan nanotecnología, y eso no fue prácticamente ni discutido, ¿no? Entonces hay problemas, ¿no? Hay problemas ahí, y si bien hay como agencias centrales, que son las que se imponen después sus modelos normativos, regulatorios, etcétera, pero también hay cuestiones que tienen que ver con los intereses y el desarrollo de la industria, y es global, ¿no? Entonces también se permean y se flexibilizan legislaciones en otros lados, lo que decía Manuel también recién, ¿no? Quienes ponen la firma a definir, a la definición de estos estándares, ¿no? A mí me parece ahí interesante ver cómo se construye ahí ese conocimiento, cómo se definen esos estándares. Y bueno, se ha trabajado mucho en el área de las biotecnologías. Vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, bueno, incluso para el uso de agrotóxicos, lo que es la determinación de las dosis letales. Bueno, hay mucho trabajo ahí, no tanto así en el ámbito de las nano, si bien los trabajos que por ahí más se han tal vez desarrollado tienen que ver con exposición, ¿no? Lo que es inhalación de nanopartículas en procesos productivos, etcétera, ¿no? Pero es un campo muy, muy pequeño todavía, y eso es lo interesante, ¿no? No es que quiera quedarme ahí ni en las nano ni en las bio, pero sí dan para ver, ¿no? Dan para ver todas estas articulaciones de conocimientos, de normas, de debates públicos sobre los fines y usos, ¿no? Este acontecimiento que relataba Manuel, ¿no? De que hizo todo un cambio ahí de políticas, un giro, discusión, que pase por los comités de ética, ¿no? De hecho, el comité de ética del MinSIT se pronunció, hicieron actividades, pero bueno, fue un proceso que pareciera, entre comillas, pareciera haber quedado ahí, ¿no? ¿Dónde se articula, dónde se potencia estas discusiones, ¿no? Pensando en una doble vía, ¿no? Una alfabetización científico-tecnológica de la ciudadanía en general, pero una alfabetización ciudadana también del desarrollo tecnológico, ¿no? Si no, quedamos muy encerrados en una cuestión de tecnociencia sin considerar otros aspectos, ¿no? Han habido, y una última cosita, organizamos en el Foro Mundial de Ciencia y Democracia un panel sobre tecnociencia, donde participaron Bernadette Benzo-Banzan, por ejemplo, y Alfred Norman. Son dos referentes también en el desarrollo nanotecnológico a nivel internacional. Y bueno, Bernadette Benzo-Banzan hablaba del fracaso de iniciativas como el modelo ELSI, por ejemplo, ¿no? Ethical, Legal, Social Impacts, Aspects del desarrollo, ¿no? de las nano, o incluso los principios de innovación responsable, que eso sería otro dispositivo, ¿no? En relación a lo que preguntaba Sandra, ¿no? La innovación responsable. Y frente al imperio, digamos, de la competitividad industrial y militar, y esto estoy hablando de Francia, ¿no? De nuestro país, lo que nos relataba esta colega, es que no ganaba fuerza normativa la discusión de otros principios, ¿no? Entonces, un escenario ahí
ya no solamente de controversias sociotécnicas, sino también, bueno, de otras disputas, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante para pensar, para poner en común y bueno, y como les decía, yo vengo de un instituto de administración pública, ¿no? Como muy enfocado en esos problemas, y me parece que hace falta un poco más, en mi perspectiva, de trabajar sobre, bueno, desde todo lo que provee en el campo de estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, pero además en el entorno del CITEC, de todo el conocimiento que hay sobre el sistema científico-tecnológico. Y estas cuestiones vienen en detalle de cómo se van generando las políticas, cómo vienen muy atadas también esto que decía, ¿no? A préstamos internacionales que se formatean, pero después hay un contexto local donde se van adaptando y suceden distintas cuestiones, ¿no? Tensiones, relaciones entre los actores que están muy en el tema. Ni hablar de otros actores que, como decía recién, todavía no están participando fuerte del debate, ¿no? Trabajadores, consumidores, etc. Perdón la extensión. No, Guillermina tiene una pregunta y con la pregunta de Guillermina vamos a ir cerrando ya la ronda. Así que todo tuyo, Guillermina. Hola, bueno, gracias Mauricio por la presentación, la verdad que muy interesante. Me quedo sobre todo con un poco la última parte, que habrías algunos interrogantes sobre otros conceptos que pueden estar circulando y también con algo que mencionaba Diego, que traía esta diferencia con el contexto europeo. En particular, yo estoy mirando un poco el vínculo entre ciencia ciudadana y política pública y cómo aparece este discurso, sobre todo en el contexto europeo, de habilitar a la ciencia ciudadana como una evidencia potencial para la toma de decisiones o en todo caso para el monitoreo de decisiones de política pública. Entonces me preguntaba un poco cuando mencionabas esto de los flujos de políticas internacionales que se tomaban en Argentina, y por un lado estaban las de incentivo, tanto de producción de conocimiento en ciencia y tecnología o económicas, y después las políticas más de regulación de riesgo. Si en todo caso encontrás en estas últimas alguna posibilidad o alguna discusión sobre qué rol puede llegar a tener esta evidencia en caso de que se produzca por parte de la ciudadanía, teniendo en cuenta que hay algunos casos que han producido, sobre todo en el ámbito legal, ¿no? Algunas acciones concretas que después terminan, a partir de esa judicialización, impactando en la producción de política pública. Sí, gracias Guillermina, está bueno el tema y bueno, precisamente ahí hay un interés por esta idea de un sistema de razonamiento público que está promoviendo, y sobre todo la ciencia ciudadana, ¿no? En ciencia ciudadana no solamente están los afectados directos o indirectos, entendiendo que los portales como esto que decía recién, consumidores o trabajadores, sino que ciencia ciudadana también es un marco de cómo un marco, digamos, para una otra producción de evidencia, ¿no? O ya sea una destotalización de esa evidencia más unilineal, de una causalidad más unilineal, que es la que impera en las políticas de regulación basada en la ciencia, o una evidencia más ampliada, ¿no? El principio precautorio promueve no una clausura, como lo que yo decía recién, sino más ciencia, ¿no? Una ciencia de mayor complejidad. En el caso con nanotecnología en Argentina no tenemos casi nada todavía, pero sí en biotecnología hay mucha experiencia, como bien decías, incluso que se conecta con distintos actores, ¿no? Porque es impresionante también el conocimiento que se produce cuando hay una investigación judicial o cuando no solamente desde los afectados directos, ¿no? Pero, por ejemplo, recientemente, acá en Córdoba, en una experiencia también que estoy acompañando, hay una planta de bioetanol gigantesca en medio de 2 barrios en la ciudad de Córdoba, que además de la cuestión de ordenamiento territorial y de industria de esa envergadura en zonas pobladas, está el mismo tema, ¿no? Que se ha puesto en cuestión, y fíjense que ha sido parte de un debate nacional, el tema de las cuotas y los cupos, ¿no? Para el bioetanol, la promoción, ¿no? Y bueno, el grupo de vecinas, vecinos, y hay también algunos investigadores, médicos que han hecho relevamientos epidemiológicos, etcétera, etcétera, confeccionan un listado de preguntas que tienen que ver con analizar los distintos impactos, ¿no? Como hacer estimaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Y han elevado esas demandas, digo, al CCT Córdoba, que son 42 centros de investigación. Y todavía no hay respuestas.
Y son preguntas bien interesantes, son preguntas que apuntan desde mucho estudio y desde mucha investigación de quienes no están en lugares académicos o de producción de saber académico, científico, tecnológico, ¿no? Por eso decía esto del pluralismo epistémico. Hay mucha ciencia ciudadana en ese sentido. Tal vez es un término que va llegando más por algunos discursos y trabajos académicos y no tanto de una autoadscripción misma de la ciudadanía, ¿no? Como tal, porque, bueno, qué sé yo, en MinCit, por ejemplo, se abrió ahora recientemente, este año, un grupo de trabajo sobre ciencia abierta y ciencia ciudadana. Pero es un grupo de trabajo recién, no llega a ser una política, ¿no? La CONAVIA, cuando hace sus consultas sobre eventos transgénicos, bueno, primero, para participar como miembro de la CONAVIA hay que acreditar un currículum, poco más tener un doctorado en biotecnología, ¿no? Que se entiende, ¿no? No vas a presentar, hay una cuestión de expertise, pero bueno, ¿cómo se valida esa experiencia? ¿Cómo se valida ese conocimiento? La misma delimitación de temas. Cuando se va a opinar, digamos, sobre un evento transgénico en la CONAVIA, no se puede, dice explícitamente en la convocatoria, que solas se admiten opiniones sobre el evento transgénico puntualmente. Cuestiones conexas, como puede ser expansión de la frontera agropecuaria, uso masivo de agrotóxicos, derechos humanos, propiedad intelectual, se tiene que derivar a organismos pertinentes, dice la CONAVIA, ¿no? Entonces ahí hay una delimitación, una selectividad, ¿no? Y bueno, esos son los problemas para pensar, digamos, y obviamente para promover la discusión de otras vías posibles, ¿no? Me parece que tiene mucha potencialidad, hay muchas experiencias. El nano es mucho más reducido. Por eso me parece que, les decía, lo más interesante que está viendo, a mi modo de ver en esa discusión, es lo que está generando ese grupo de nanotecnologías del IRAM, ¿no? Nuestra idea es ampliar un poco esa tematización. Tal vez el año que viene podamos organizar en el propio CITEC. Bueno, ahora hay un encuentro de comunicación pública de la ciencia muy grande, ahora en marzo. Son instancias, ¿no? En donde se van generando estas iniciativas, ¿no? Perdón por la extensión, no sé si más o menos di cuenta o me fui de tema, pero podemos después seguir en contacto Sí. y seguimos intercambiando. Sí, bueno, con esto ya estaríamos cerrando, si no... Jan, ¿tenías algo? Perdón, recién vi la mano, algo cortito, ¿puede ser? Así no lo extendemos tanto. ¿Puede ser? Yo que levanté la mano. No, era una pregunta concreta que en este caso de la IREM que contabas, era, digamos, lo que no me queda claro es que cuál es la instancia pública de este proceso. Bueno, es que eso es lo que va cambiando, claro, ¿no? Por eso decía, dispositivo de governance, hay una metamorfosis de lo público, una cosa que no mencioné, pero bueno, son tantas cosas para hablar, pero nos hablamos más, bueno, el lenguaje ahora es stakeholders, cuando hablamos de interesados, ¿no? Hay un desplazamiento semántico ahí, una cuestión de la governance. No solamente de la ley a estas normas técnicas, sino también de ciudadanos, ciudadanías a interesados. Y es un desplazamiento semántico no menor, ¿no? Me parece, ¿no? Desde una teoría política o una teoría social también es interesante observarlo. Porque exactamente, lo que cambia es qué estamos pensando por lo público, ¿no? Y si no se debate en el Congreso, no hay debate en el espacio público ciudadano, quedan estas instancias que son público-privadas, privadas, ¿no? Tal cual, esa es una cuestión ahí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Muy interesante, gracias por la presentación, Mauricio, y también gracias por las preguntas. Seguramente deben haber quedado muchísimos más, pero bueno, la idea del seminario no es hacer algo muy, muy extenso, sino hacer algo bien conciso y poder debatir temáticas específicas. Los esperamos y las esperamos el próximo lunes 6 de julio, septiembre, perdón, para un nuevo seminario que va a estar a cargo del doctor Luciano Levín, a las 11 de la mañana por el mismo canal. Así que seguramente en unos días va a llegar la invitación. Y una vez más, les agradecemos el interés por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, chao, cuídense. Chao, chao.
Chao, chao.